veces la soledad es mala compañera. Y cuando es mala compañera, da consejos muy malos. De hecho, Dios nos creó para ser sociables. Nos creó para ser aprobados, aceptados. Así que, y amados. Le digo yo las 3A. Sin embargo, en muchas situaciones que nos encontramos en donde tenemos esos conflictos internos, tendemos a pensar lo contrario. A que no somos ni amados, ni aceptados, ni aprobados. Buscamos aprobación en vez de reconocer que Cristo nos da vida y vida en abundancia, perdonó nuestros pecados y nos acepta. Pero siguen habiendo esos vacíos en nuestro interior muchas veces que no nos permiten encontrar en Cristo ser saciados por completo. Y cuando eso sucede, necesitamos aprender a rodearnos, pero de las personas correctas. Y no todo el que te rodea y el que se acerca a ti con una sonrisa es la persona correcta para que te acompañe en ciertos trayectos que tienes que transitar en la vida. Mira, te voy a explicar. Hay personas que podrán caminar contigo largos trayectos y quizás en alguna etapa de la vida se van a ir. No los culpes por eso. Fueron destinados para que en determinados momentos estuvieran allí. Hay otros que sí van a permanecer contigo y hay otros que solo durarán un breve instante. Quizás Dios los utilizará para darte un impulso, pero ya no estarán. Así que aprende a no enojarte con la gente porque no siga contigo, o porque algunos te den la espalda, o porque otros de arrancada te dijeron que no. Necesitas aprender a darte cuenta que Dios quiere rodearte de la gente correcta, y la gente correcta no es la que tiene buenas intenciones, escúchame bien. La gente correcta es la que te va a apoyar para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Son aquellos que aunque no te entiendan serán fieles. Son aquellos que todo el tiempo no te estarán diciendo que sí, sino que te van a confrontar porque te aman. Así que todos necesitamos rodearnos de la gente correcta. Esto me hace acordar un gran amigo que tuvo David. Y no fue de esos amigos que estaban con él todos los días, porque este hombre que rodeó a David, que entre otras cosas no era el hijo de Saúl, Jonatán, como podrías estar pensando ahora, ocupaba un gran espacio en la nación de Israel. Era un gran profeta. Sin embargo, como profeta, no siempre decía lo que la gente quería escuchar. ¿Me doy a entender? Así que era de pocos amigos. En determinado momento, David tuvo un conflicto en su interior, porque en algún momento dejó de ir a la batalla. Salió del palacio a su balcón y se dio cuenta de una mujer que se bañaba en su patio. Se quedó observándola, la deseó en su corazón y la mandó a llamar. ¿Te acuerdas de Betsabé? Betsabé ya tenía un esposo, un hombre de guerra cercano a David, que estaba dispuesto a dar la vida por la patria y por David. Así que esta mujer ya tenía un esposo, pero David no le importó. Se dejó llevar de su emoción, de sus sentimientos, de sus emociones. Terminó llamando a Betsabé y terminaron cometiendo adulterio. David lo dejó pasar. Y bueno, quizás pensaría, soy el rey, así que de vez en cuando puedo hacer lo que quiera, ¿no?
Pero delante de Dios no funciona de esa manera, porque el reinado que tenía David no se lo había ganado él, Dios se lo había otorgado. Hay que tener cuidado con eso. Pero esa sería otra enseñanza. A lo que voy es que esta mujer le manda un mensaje a David, al rey, que estaba embarazada. Entonces David comenzó a buscar la manera de que el esposo de ella viniera de la batalla y se acostara con ella para que al final dijeran, ese hijo era de él. Y no es así. Este muchacho no quiso hacer, no cayó en la trampa de David, así que lo único que encontró David fue mandarlo a la primera fila, enfrentando a sus enemigos, para que la primera fila recibiera muerte. Y así pasó. Murió este señor y David mandó a llamar a Betsabé y se casó con ella. Cuando Betsabé tuvo a su hijo, cayó gravemente enfermo. David ayunó, se tiró al piso, duró días sin comer, orando a Dios por misericordia y por sanidad de aquel niño. Pero al final la respuesta fue no. El niño no siguió con vida, murió. Así que David llegó un momento en el que comenzó a experimentar dentro de sí una mezcla de emociones, como quizás lo has sentido en algún momento, no sé si te ha pasado. Ciertos sinsabores y ciertas cosas por dentro que no encuentras respuesta. Y bueno, si me arrepentí, ¿por qué Dios no me escuchó? Si Él es misericordioso. Pero ahí estaban las consecuencias. David comenzó a tener conflictos internos, sobre todo porque el fantasma de lo que había hecho no lo dejaba libre. Quizás en las noches se atormentaba con saber de que no solo tenía a la mujer que había deseado, sino que había acabado con la vida de su esposo, del esposo de aquella mujer. Y al final su hijo, el resultado de un adulterio, murió. David escribe algunos salmos y en esos salmos él describe cómo se siente. En alguno dice lo siguiente: callé y se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Tenía tanto peso lo que David había encubierto, que no solo tenía un nudo en la garganta, sino que ya no podía comer. No tenía tranquilidad, no tenía paz. Es que ese es el problema cuando no soltamos, cuando no queremos arrepentirnos porque pensamos en que las consecuencias nos van a destruir y no nos damos cuenta que si confesamos y nos apartamos alcanzamos misericordia. Claro que llegan las consecuencias, pero Dios tiene el poder de transformarlo todo. Y al final que todo obre para bien, pero no. Siempre optamos por refugiarnos en la ansiedad, en la depresión o en nuestro propio orgullo y buscamos las maneras terrenales de saciar solo lo que el Espíritu puede transformar dentro de nosotros. Así que David comenzó a enfermarse. Y es que hay batallas internas, hay conflictos internos por asuntos no resueltos que terminan convirtiéndose o en maldición o en enfermedad para tu vida. Me ha tocado orar por gente enferma, dobladas, cansadas, que la ciencia no les encuentra nada, porque es algo espiritual, está en el alma. Así que la ciencia no lo va a resolver. Quizás una pastilla para sobrellevar el dolor, pero sobrellevar no significa ser sanado. Sobrellevar y no ser sanado es lo mismo. Y a veces callamos y comenzamos a sobrellevar las cosas. Porque entre otras cosas, ¿en quién podemos confiar? Que nos siga viendo como el hombre o la mujer de Dios a pesar de los errores cometidos.
Así que se vuelve un poco complicado, claro que sí. ¿Con quién lo hablaba David? Así que David lo hablaba con Dios. Pero él rehusaba sanidad porque le costaba sacar a la luz, confesar su pecado. La Biblia es clara cuando dice que el que encubre su pecado jamás prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Alcanzará misericordia. Así que David se enfermó, gimió la noche, sintió que Dios se había olvidado de él. Mira todo lo que comenzó a sumar y a añadirse a ese conflicto interno por no confesar, por no declarar y por no encontrar a alguien que pudiera ayudarlo. Sin embargo, mis amados amigos, Dios levantó un hombre llamado Natán que confrontó a David. Y a través de una historia que le presenta a David, donde David se enoja por la historia que escucha, viendo la injusticia que allí está sucediendo, Natán le dice: David, el hombre de la historia, el que es un justo y que a ti tanto te enoja, eres tú mismo. ¡Wow! Y digo, y es que hay que tener los pantalones puestos para hablarle a un rey, el cual puede en una sola orden mandarte a quitar la vida. Pero Natán tenía temor de Dios. Natán sabía que tenía a Cristo en su corazón, así que Natán le creyó a Dios y confrontó a David. Y al confrontar a David, mis amados amigos, David entendió que había algo que tenía que confesar. David entendió que había algo que tenía que reconocer en su corazón. Y era que necesitaba rodearse de la gente correcta. Yo te puedo hacerte una pregunta: ¿de quién te estás rodeando tú? Porque en el camino que llevas en la vida y en las circunstancias que quizás te sientes hoy, en los conflictos internos que a veces estás viviendo por dentro, Satanás va a aprovechar todo esto para rodearte de gente equivocada. Como por ejemplo, ¿tienes problemas en el matrimonio? Entonces Satanás te presenta a alguien soltero que quiera ser tu amigo, o alguien que se ha divorciado muchas veces y que está resentido con la vida, para darte los consejos que tú menos necesitas escuchar. Estoy dando a entender, solo te estoy colocando un ejemplo. Así va a suceder. Entonces es gente que tú dices que son buenos, tienen buenas intenciones, pero no suman a tu vida. No suman. Y cuando estamos pasando por esos tiempos de crisis, esos conflictos internos, necesitamos gente como Natán, que muchas veces nos confronte, nos haga ver cuál es nuestra realidad, para alinearnos nuevamente a Dios y confesar y ser libres. Quizás es lo que necesitas hoy. No amigos que sigan adulándote, riéndose de cómo te sientes. Necesitas gente que esté conectada con el Espíritu Santo, para que las palabras y los consejos que te den te hagan crecer, te hagan darte cuenta de dónde te encuentras y te proyecten, te impulsan hacia lo que Dios tiene para ti. Pero al final, tú eres quien decides. Los recibes, te quedas con ellos, o decides hacerlos a un lado. Hacerlos a un lado no significa rechazarlos, significa que en el trayecto en el que te encuentras hoy, no necesitas esa compañía. Rodéate de la gente correcta, porque Dios también ha puesto a sus hijos para que te apoyen. Lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen. Padre, pongo estas cortas palabras en tus manos. Te pido que nos ayudes a meditar muy bien, a darnos cuenta que conflictos todavía están batallando dentro de nosotros y a quienes hacemos nuestros aliados. Ayúdanos a darnos cuenta que necesitamos rodearnos de las personas correctas,
aliarnos de las personas correctas, porque la lucha no es física, sino espiritual. Y hay momentos en los que en ciertos trayectos de nuestra vida necesitamos rodearnos de personas de fe, que te crean a ti, Señor, y que puedan ver que tu propósito está allí para nosotros, no para hacernos retroceder, sino para animarnos y avanzar y seguir adelante. Muéstranos a las personas correctas y, como en algún momento pedía David, rodéanos de justos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. Sígueme en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como Pastor Elías HC. Y tengo una invitación especial si estás en Barranquilla, en sus alrededores. Visítanos en la carrera 49, número 72148. Los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 8, 9:30 y 11 de la mañana. Si estás en Cartagena o en Santa Marta, allí también tenemos sedes de Iglesia Calla. Escríbenos al 300-311-2441 y te daremos más información. Y si estás fuera de Barranquilla y dices, yo necesito un lugar para congregarme, lo puedes hacer con nosotros de manera virtual, escribiéndonos a ese mismo número. Te deseo un gran día. Dios te continúe bendiciendo. Chao. Calla es un lugar para las familias y para las generaciones, porque hemos entendido que una familia cambiada por el poder del Evangelio es una sociedad transformada. Por eso necesitamos que tú, junto a tu casa, hagan parte de este proyecto maravilloso que está siendo de bendición no solo para Barranquilla, sino para la nación entera. En este lugar hay espacio para todos. Únete a nosotros y apóyanos para poder adquirir estos 3 lotes para que muchas vidas y familias puedan ser cambiadas por el poder del Evangelio. Tú y tu casa pueden ser parte de este sueño. Por eso necesitamos que te unas junto a nosotros a este plan 500. ¿Pero qué es el plan 500? Son mínimo 500 familias que se unen para apoyar este proyecto. ¿Pero de qué manera podemos unirnos? Puedes unirte con una cuota mínimo de 200,000 pesos mensuales por 20 meses para hacer realidad este sueño que viene del corazón del Señor. Escríbeme y te daré más información. ¡Hecho está!